Hola, muy buenas. Os traemos un nuevo vídeo, esta vez coincidiendo con el primer aniversario de la última reforma de la ley concursal. El 26 de septiembre del 2022 entró en vigor y hoy hacemos el primer año desde que empezamos a probar estos nuevos procedimientos. Como ya contamos en el anterior vídeo, el mayor interés de esta reforma, por lo menos en nuestro día a día, era la reforma de los concursos sin masa, la regulación y casuísticas por las que se podían dar concursos sin masa y regular realmente ese procedimiento express que se estaba demandando y en la práctica produciendo por los juzgados, aunque en la ley en sí no venía desarrollado como tal. Em, Nos han ocurrido un montón de cosas porque cuando una norma es nueva, pues lo normal es que los criterios no estén unificados y, bueno, pues lo que está pasando es que cada juzgado tiene un criterio diferente que nos produce cierta indefensión y que tendrá que ir unificándose, pero que de momento, en general, nuestras sensaciones son buenas, los resultados son positivos, pero sí que requieren de determinada unificación de criterios para poder asesorar a los clientes lo mejor posible y poder un poco defendernos de la mejor manera posible y aplicar la ley de una forma conforme al espíritu con la que fue redactada, cosa que cuesta saberlo porque unos jugadores tienen unos criterios, otros y afecta eso a las deudas que son exoneradas a las que no, e incluso la forma de proceder con con estos asuntos. Entonces, en primer lugar, queríamos traeros unos cuantos ejemplos que vamos a proyectar en la pantalla y contar un poco nuestra experiencia en este primer año. Como ya hablamos en un anterior vídeo, el nuevo artículo que regula el concurso sin masa permite incluir en él no solo aquellos casos en los que realmente el deudor no tiene ningún bien, cosa que bueno, es evidente que es un concurso sin masa, sino también aquellos deudores que tienen bienes de escaso valor o aquellos que tienen bienes con cargas de igual o superior valor al valor del propio bien. Y esto nos ha permitido introducir en el concepto de concurso sin masa, pues deudores con coches sin un valor especialmente relevante, con valores de 2.000, 3.000 euros, 4.000, incluso gente, deudores con vivienda, una vivienda que tiene un valor de mercado similar al de la hipoteca pendiente, da igual el importe, sino que si, por ejemplo, adeuda 200.000 euros de hipoteca, el valor de la vivienda sea 200.000 o un poquito inferior. Y eso es un poco la dinámica en la que hemos introducido esos concursos sin masa y por lo que creemos que esta nueva regulación pues, es exitosa en ese sentido. A modo de ejemplo, un primer concurso sin ningún tipo de bien, que lo hemos traído aquí eh, y que lo voy a proyectar ahora mismo. Este es el juzgado mercantil número 11 de Barcelona, en el que sencillamente se declara el concurso porque se hace un estudio de la regulación que tiene el, el concurso sin masa, se analiza que la deudora en este caso no tiene bienes, que tiene un pasivo de 29.909,25 euros y que por lo tanto se abre el concurso sin masa con ese plazo de 15 días para solicitar designación de administrador concursal y posteriormente a ello abrir la pieza de exoneración. Bueno, no tiene más historia porque esto es un poco el concurso sin masa tipo, pero también esta reforma de la ley nos está permitiendo otros concursos sin masa mucho más interesantes, como es también este otro caso que os traemos y que voy a proyectar ahora mismo y que ya tiene un poco más de interés. En este concurso, la jueza la magistrada detalla que la clienta, la deudora, no es que no tenga ningún bien, sí que tiene bienes. Tiene bienes, concretamente, un vehículo de un importe aproximado de 1.090 euros, que es el valor venal que le da las tablas, en este caso, de la Comunidad de Madrid, así como una nómina pues, ligeramente superior al salario mínimo. Entonces considera que esos bienes son susceptibles también de encajar en el concurso sin masa y por lo tanto declara el concurso sin masa con ese plazo de 15 días y
para que los acreedores puedan solicitar la administración concursal, tal y como ya os contamos en su momento. Y un último auto, mucho más potente, porque declara el concurso sin masa existiendo una vivienda. Y lo vamos a mostrar ahora mismo. Este es en el que la magistrada expone cuál es el activo, y aquí lo vamos a ver. Bueno, en este caso lo que dice es que carece de masa activa en base a nuestras alegaciones y que el pasivo son 164.000 euros. Pero en este caso habíamos aportado, como luego se va a ver en el auto de exoneración, que es el realmente interesante, habíamos aportado una informe pericial acreditando cuál era el valor de esa vivienda, así como el último recibo del pago de la hipoteca con el certificado del saldo pendiente de amortizar de esa hipoteca. El valor que determinó la perito en ese informe pericial fue que la vivienda tenía un valor de 103.000 euros y la hipoteca pendiente era de 106.000 euros. Por lo tanto, y luego tenía aparte un Opelastra con un valor de 5.000 euros. La jueza considera que son valores que encajan igualmente en las situaciones determinadas en el artículo 37 bis de la ley concursal actual y que por lo tanto entraba en el concurso sin masa con ese plazo de 15 días. En los tres casos que acabamos de enseñar, así como en otros más durante este año, hemos logrado la exoneración de las deudas, aunque con diferentes matices por cómo se expone. En primer lugar, volviendo al que no tenía ningún solo bien, en este caso el juzgado mercantil de Barcelona, lo vamos a mostrar aquí, determina que se dio el plazo de 15 días, que nadie se ha opuesto, que por lo tanto ha transcurrido el plazo y se ha solicitado la exoneración, que nadie se ha opuesto expresamente, ha habido pieza de oposición a esa exoneración del pasivo y que por lo tanto se le ha de conceder el pasivo. Ahora, ¿hasta dónde se extiende ese pasivo insatisfecho? Pues lo que dice concretamente este auto es que alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa, es decir, a todo, y lo especifica tanto el que se reseñe a continuación, es decir, que la relación de acreedores que hayamos comunicado nosotros, como el crédito nacido con anterioridad a la declaración de concurso y que por cualquier razón no hubiese aparecido en la relación facilitada por el deudor. Aquí hace un pequeño detalle copiando y pegando nuestra lista de acreedores y además eso, especifica que todo el que no estuviese ahí porque por cualquier razón no se conociese y no se hubiese podido comunicar, también está incluido en la exoneración. Esto es muy importante porque también ha cambiado en la redacción de la reforma y antes se especificaba esto, pero ahora ya la ley no se manifiesta sobre esos créditos no comunicados y el juez, el magistrado Fernández Seijo del Juzgado Mercantil de Barcelona considera que sí está incluido en el ámbito de la exoneración y que por lo tanto no se le pueden reclamar esos créditos a la clienta. Por contra, desgraciadamente en este caso, para la clienta, el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid no tiene el mismo criterio y hace una interpretación de esta reforma de la ley en sentido opuesto. Dice específicamente que cumple los requisitos, que han transcurrido los 15 días, que nadie se ha opuesto a la exoneración desde que fue solicitada por el cliente, por la deudora, y que, aunque no se le van a liquidar los bienes y demás, ¿no? Pues lo que no va a extender la exoneración es a los créditos no comunicados. Y específicamente establece una tabla que vamos a ver a continuación. Esta tabla, que son los créditos que comunicamos nosotros en la solicitud de concurso que dirigimos al juzgado, y delimita el objeto de exoneración exclusivamente a esos créditos, que suman 90.215,40. Como veis, corresponden a la etapa probablemente muy caótica de la deudora. Entonces, es posible, como se observa, que la mayoría son tarjetas de crédito, microcréditos, que se le hubiese olvidado alguno.
Pues la jueza específicamente dice que los que no estuviesen en esta tabla no quedan exonerados por no haber sido comunicados por parte de la concursada. Bueno, eso es un problema y aunque la mayoría de los juzgados hasta ahora que estamos viendo se están inclinando hacia mantener el criterio que mantenía el espíritu que mantenía la anterior ley, que era que los anteriores, los no comunicados, pero estuviesen generada esa deuda antes de la declaración de concurso, también están incluidos, esta jueza en concreto, esta magistrada en concreto, pues considera que no y excluye de exoneración a todos los créditos que no estén en esta tabla que pega en el auto de exoneración. Por lo tanto, uno de los primeros problemas que se nos plantean en el ámbito de esta nueva reforma es qué pasa con esos créditos que están fuera de la comunicación, porque por alguna razón pues el deudor no nos ha comunicado en su solicitud de concurso, ni el acreedor en concreto se ha personado para comunicar ese crédito. Bueno, lo iremos viendo, pero de momento en este primer año hay ahí esa diferencia de criterio. Por otro lado, tenemos una exoneración poco que no delimita el perímetro de exoneración. Parece que sí que concede la exoneración, incluso se podría llegar a entender que es extensiva a todos los créditos comunicados, pero el auto en concreto, en este caso del juzgado 16 de lo mercantil, lo que establece es que y viene en este párrafo, que el régimen actual de concursos sin masa, tan express, tan liviano, tan poco controlado, por así decirlo, no otorga al magistrado, en este caso así lo interpreta él, la facultad de delimitar qué concretos créditos han quedado exonerados. Entiende que el magistrado simplemente concede la exoneración y ya es el deudor quien tiene que ir defendiéndose ante todos los acreedores que le puedan reclamar por vía judicial o extrajudicial. Bueno, esto nos provoca muchos problemas, sobre todo con los créditos públicos. En este caso en concreto, por ejemplo, tenemos una deuda con el ayuntamiento y es dudoso, aunque por lo general se está concediendo la exoneración de los créditos públicos, también extendiéndose a la deuda del ayuntamiento, es dudoso. Entonces, esa defensa va a ser complicada y nos va a poner muchos problemas frente a este ayuntamiento. Y más cuando el auto no establece nada, no establece nada en concreto. Dice, incumbe al deudor, si cualquier deuda incluida en la exoneración hubiera de ser reclamada, defender en el procedimiento que corresponda la aplicabilidad a la misma del beneficio de exoneración obtenido, ya sea en todo o en parte, por los supuestos de crédito público en el que lo máximo que se puede exonerar son 10.000 euros. Entonces, bueno, esto es una de los autos que más fríos nos han dejado en este primer año desde la reforma y con el que no estamos de acuerdo porque consideramos que nos deja determinada indefensión, pero que defenderemos que pueda de alguna manera complementarse o aclararse para que esas deudas sí que se incluyan en la exoneración expresamente para poder tener ese auto como una especie de título de esa extinción de la deuda frente a los acreedores y los organismos que pudiesen ejecutar esas deudas, como en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, otro auto así interesante es en cuanto a lo que os comentaba de los créditos públicos. Están incluidos organismos públicos diferentes a Hacienda y la Seguridad Social. El artículo dice que serán exonerables las deudas para cuya recaudación resulte competente la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los créditos de Seguridad Social. Los que resulta competente la Agencia Tributaria para recaudar no son solo los suyos propios, los que resulta acreedor, sino también los ayuntamientos o comunidades autónomas por cuestión de cesión, de competencias y demás. Y además, otros magistrados incluso están extendiendo el crédito a todo tipo de crédito público, resulte o no competente de alguna manera para recaudar la agencia tributaria, tomando el espíritu de directiva del 2019, que dice que el crédito público ha de ser un derecho, o sea, la exoneración de créditos privados y públicos han de ser un derecho del deudor, no una especie de beneficio, una suerte de gracia concedida. Entonces, en base a eso,
también están concediendo estas exoneraciones y así lo están considerando casi todos los juzgados de lo mercantil, por lo menos de Madrid, que es donde más casos tenemos. Pero hay algunos que con esto de dejarlo abierto pues nos plantean esa serie de problemas. Por último, ¿qué pasa con las pymes, las pequeñas y medianas empresas, para las que se creó un procedimiento especial que se tramita de manera íntegramente electrónica y con bastante papel por parte del abogado de la empresa? Pues nuestra apuesta fue que esas pymes que no tengan bienes o que de alguna manera puedan encajar en concursos sin masa, como que acabamos de comentar, también podían incluirse en estos créditos, en estos procedimientos express, sin necesidad de acudir a ese procedimiento especial de microempresas que prácticamente está en pruebas todavía, después de, en ese caso, 9 meses, porque entró en vigor en enero, un poquito más tarde que la ley, este procedimiento especial. Y hasta ahora, aunque hemos oído que ha habido juzgados que han rechazado declarar concursos y han remitido a las empresas al procedimiento especial de microempresas, hasta ahora los que nosotros hemos presentado acreditando que no existían bienes o que los que existían encajaban dentro de los supuestos del artículo 37 bis, pues han sido declarados los concursos y sin ningún problema se les ha concedido el plazo de 15 días a los acreedores y se ha llevado a cabo por ese cauce express y tan interesante para este tipo de deudores en concreto. En estos casos no hay fase de exoneración porque son personas jurídicas y simplemente se declara la conclusión del concurso, se extingue la mercantil y con la ventaja de que se han hecho las cosas bien, se ha realizado el cauce concursal concreto para que esas deudas no puedan saltar a responsabilidad de los administradores y demás. Por lo tanto, es un mecanismo que también está siendo muy útil para esas mercantiles sin bienes que quieren presentar un concurso de acreedores y que cuanto más sencillo se le ponga, pues mejor para sus administradores sobre todo. Así que nada, seguiremos manteniendo un poco estas publicaciones para contar qué tal está yendo con esta reforma última de la ley concursal y nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y en nuestra web, duroa.es, y ante cualquier duda que os pueda surgir estamos a vuestra disposición también en el correo electrónico abogados@duroa.es y en el teléfono 91 277 7553. Un saludo.